Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos. Estamos hablando acerca de la Biblia y el día de ayer pues ya terminamos o dimos un repaso en lo que fue la historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a continuar y vamos a empezar viendo este nuevo tema que se llama El pueblo bajo la nueva alianza. Vamos a ver a Cristo y a su iglesia. En el Antiguo Testamento dice, el fin principal del Antiguo Testamento fue, como ya lo hemos visto, preparar la venida de Cristo, Redentor universal y de su reino mesiánico. También anunciarla proféticamente y representarla con diversas imágenes. Esto viene en la Dei Verbum número 15. La alianza antigua abría el camino a la nueva y definitiva alianza. En el Nuevo Testamento es cuando viene la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4. Y en Juan dice, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. El reino de Dios, dice, Jesús con sus palabras y obras vino a proclamar e instaurar la presencia del reino de Dios. El inicio de su predicación fue, conviértanse, porque el reino de los cielos ya está llegando. Entonces el reino exige una radical respuesta de conversión y seguimiento a Jesús. Dice, el reino de Dios implica la liberación de todo lo que oprime y esclaviza, especialmente del pecado en sus diversas manifestaciones y causas, mostrando así el rostro misericordioso de Dios. El reino de Dios significa para nosotros aceptar su amor misericordioso y gratuito, vivir la santidad, la unidad y el amor, la justicia, la verdad, la solidaridad y la fraternidad. ¿Cómo llegamos a esto? En primer lugar, como dice aquí, liberándonos de todo aquello que nos esclaviza, especialmente del pecado. ¿Ok? Para que haya una verdadera conversión, en primer lugar, necesitamos reconocer que hemos fallado y que el pecado nos esclaviza y nos domina. Bueno, dice Jesús hace visible la presencia del reino de este mundo al reunir un grupo de discípulos, cuando reúne a 12 y después a más. ¿Ok? Vamos también a ver, dice, el reino de Dios estaba destinado en primer lugar a los judíos, para que a través de ellos transmitiera la buena nueva, también a los gentiles o paganos, pero ya que muchos de los judíos, en especial sus dirigentes, rechazaron a su Mesías y Salvador, el reino se abrió directamente a los gentiles, a quienes no pertenecían por la carne al pueblo judío. Así Jesús declara ante los sumos sacerdotes y ancianos, Mateo 21:43. Por eso les advierto que Dios le quitará el reino a ustedes para dárselo a un pueblo que produzca sus frutos. De esta forma, el plan original de Dios con su pueblo, ¿verdad? Y hace un cambio y a partir de esto surge la iglesia de Cristo, cimentada en la fe de Pedro y de los demás apóstoles. Esta iglesia es abierta a judíos y no judíos y fundada por la efusión de sangre de la nueva alianza. El misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Constituye definitivamente la iglesia. Jesús es el siervo doliente de Dios que intercede y salva a los hombres. Lleva a plenitud su misión a través de su muerte y resurrección. La nueva alianza se sella con la sangre de Cristo, que es salvación para todos. Y ahora vamos a ver la importancia y nociones generales sobre el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el objetivo? Valorar la etapa definitiva de la historia de la salvación inaugurada por Jesús en la plenitud del tiempo y conocer algunos aspectos importantes sobre el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces, el Antiguo Testamento fue una etapa de preparación, ¿verdad? ¿Para qué nos preparaba? También fue una promesa para la nueva alianza. Dice Jesús, la plenitud de la revelación.
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Jesús, a través de toda su vida, especialmente a través de su misterio pascual, realizó la plenitud de la revelación y nuestra salvación. Los evangelios son el testimonio principal de la vida y ministerio de Jesús, la palabra hecha carne. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar el evangelio, realizando así la obra de salvación en todos los hombres. Para que este evangelio se conservara siempre vivo e íntegro en la iglesia, los apóstoles nombraron colaboradores. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que Jesús es el culmen de la historia de la salvación. Dice, en síntesis, haciendo una síntesis, podemos afirmar que la historia de la salvación llega a su culmen con la persona de Jesús, que viene a establecer la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres, dando así cumplimiento a las promesas antiguas. Vuelvo a repetir esto, la historia de la salvación llega a su culmen en la persona de Jesús, que Él viene a establecer la nueva y definitiva alianza entre Dios y los hombres. Nociones generales sobre el Nuevo Testamento. Como ya veíamos antes, la Biblia tiene 73 libros, ¿verdad? 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. La forma en que se dividen estos libros, podríamos decirlo, es en históricos o narrativos, que son los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden, y Hechos de los Apóstoles. También tenemos 21 libros didácticos, que están las 13 cartas de Pablo a los romanos, a corintios, a gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos la carta a los hebreos y las 7 cartas católicas, que es Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y por último, el libro del Apocalipsis. Tenemos los 27 libros y esa es una división que se hace. ¿Cómo fue la formación del Nuevo Testamento? Dice, Jesús con sus palabras y obras lleva a cabo la obra de salvación, inaugurando entre nosotros el reino de Dios. Él, Jesús, es el Evangelio viviente. Jesús envía a sus apóstoles a predicar y comunicar la salvación. Jesús no escribió nada, ni ordenó que se pusieran por escrito. Sin embargo, dice los escritos, para conservar la memoria de lo dicho y realizado por Jesús, van surgiendo pequeñas colecciones de palabras y obras de Jesús. Por ejemplo, relatos de milagro, de parábolas, de discusiones y sobre todo el relato de la pasión, muerte y resurrección. Estas pequeñas colecciones, junto con la predicación oral, son la base fundamental de los 4 evangelios. Así fueron naciendo los evangelios que se compusieron para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, Jesús es el Evangelio escrito y actualizado. Bueno, vamos a ver algunas fechas. La composición de los distintos libros del Nuevo Testamento se puede situar entre los años 50 y 100 de nuestra era. El primer escrito cronológicamente hablando parece ser la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, esto fue en el año 50 al 51. El último escrito parece ser la segunda carta de Pedro hacia el año 100, aunque algunos autores colocan su composición en las primeras décadas del siglo II. Autores. Aun cuando la mayoría de los libros del Nuevo Testamento llevan por autor el nombre de algún apóstol, sin embargo no todos fueron escritos por ellos, sino a veces por algunos discípulos de los apóstoles. Este recurso literario llamado pseudonimia, es decir, poner bajo el nombre de. Y aquí tenemos un cuadro que nos puede ayudar, ¿verdad? Evangelio viviente del año 7 al 6 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo. Vida y misterio de Jesús, que anuncia y realiza el reino de Dios con sus palabras y obras, que culminan en el misterio pascual, ¿verdad? Con la muerte de Jesús. Después viene el evangelio predicado, el evangelio viviente porque era Jesús. Después viene el evangelio predicado, ¿por quién? Por sus apóstoles, ¿verdad?
Dice, predicación viva e interpretativa que anuncia y transmite a Jesús, presencia del reino y evangelio de salvación. Y aquí empieza a haber unos escritos parciales. Después viene la etapa del evangelio escrito, del 50 al 100 después de Cristo. Dice predicación interpretada y actualizada. En la comunidad cristiana los agiógrafos ponen por escrito los libros del Nuevo Testamento. Después del año 100 es el evangelio actualizado. Dice, la comunidad fundada por Jesús continúa a través de la historia leyendo, transmitiendo y actualizando el mensaje del evangelio hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del Nuevo Testamento para nosotros? Dice, nos acercan profundamente a Jesús para conocerlo. No solo sus palabras, sino sobre todo sus actitudes, su entrega fiel al Padre, su solidaridad con los hombres, especialmente con los pobres y marginados. Aquí vienen las citas que podemos confrontar. Jesús nos habla en el Nuevo Testamento y de una manera singular en los Evangelios. Jesús nos sigue hablando cada día, sobre todo en nuestras celebraciones litúrgicas, en la que se leen los textos bíblicos tomados principalmente del Nuevo Testamento. Los cánticos, oraciones se inspiran en él. Por eso podemos decir con San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y aquí nos dice sobre todo en el Nuevo Testamento. Nociones fundamentales sobre los evangelios. En primer lugar, vamos a ver qué significa evangelio. Evangelio significa buena nueva o buena noticia. Los primeros cristianos así llamaban a la obra y al mensaje salvador de Jesús. A partir del siglo II, la palabra evangelio comenzó a designar los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados sinópticos, ya que aun cuando cada uno conserva sus características particulares, sin embargo poseen semejanzas tan grandes en el contenido, en el orden, en la forma literaria, que permiten una visión de conjunto, una sinopsis, de sus elementos comunes en columnas. ¿Cuál es el contenido y finalidad de los evangelios? Dice, los evangelios nos presentan la vida y mensaje, pasión, muerte y resurrección de Jesús, que ha constituido Señor y Salvador nuestro. De esta forma nos comunica la buena noticia de salvación en Cristo, para que aceptando al Señor nos convirtamos a Dios y a nuestros hermanos y vivamos en comunión. ¿Qué son los evangelios? Son un testimonio de fe, son la palabra viva de Jesús y se basan en la historia, pero interpretada a la luz de la fe. ¿Qué no son? No es una biografía de Jesús, no es una grabación mecánica de las palabras de Jesús y tampoco es un video exacto de los acontecimientos de Jesús. Esto es muy importante tomarlo en cuenta para nuestros cuando se hagan análisis bíblicos. Dice, estas afirmaciones nos ayudan a entender por qué los evangelistas difieren en palabras y en hechos del mismo Jesús, ¿verdad? Podemos encontrar que en esos evangelios sinópticos, aunque narran el mismo hecho, ¿verdad? Hay cosas distintas. Por ejemplo, las bienaventuranzas son distintas en Mateo y en Lucas. El Padre Nuestro es diferente en Mateo y Lucas. Las 7 palabras, ¿verdad? Podemos ver que se llega a eso a partir de los 3 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, los 4. Dice, y así podríamos enumerar muchos ejemplos, ¿verdad? Porque, como dice aquí, no pretenden transmitirlos al pie de la letra los acontecimientos y las palabras de Jesús, sino que se sintetizaron, seleccionaron y adoptaron sus comunidades lo dicho y hecho por Jesús. Y vamos a ver a partir de entonces los evangelios, cada uno de los evangelios. Pero bueno, aquí lo voy a dejar para no hacer más grande este video, para no hacerlo muy largo, perdón. Entonces, con el favor de Dios, a partir del próximo video vamos a ver características especiales de los primeros 4 evangelios. Y bueno, ahí lo voy a dejar, queridos hermanos. Paz y bien para todos. Con el favor de Dios nos vemos próximamente en el próximo video. Paz y bien para todos. Cuídense, que estén muy bien. Gracias a Dios.